Yo le decía en el comienzo del programa que a lo largo de este último año trajimos y convocamos aquí a gente que de diferentes perspectivas ideológicas nos venía avisando de algo que nosotros veíamos en la calle y que las cosas estaban mal y que íbamos a un rumbo de colisión, íbamos a, como dice el señor que está a mi lado, Javier Milei, íbamos a una piña, ¿sí? Y la piña económica fue llegando en cuotas, la piña electoral llegó también, como había dicho Javier, y por eso lo invité especialmente esta noche, el del primer programa posterior a lo que pasó en las elecciones del domingo pasado. ¿Estás preocupado? Sí, sí, porque la situación de Argentina es extremadamente delicada, los fundamentos de la economía están todos podridos, tenés problema en lo fiscal, tenés problema en lo monetario, y si esos dos riesgos estallan de modo conjunto, vas a tener un desastre social. ¿Cómo es posible que los cimientos de la economía estén podridos si este es un gobierno capitalista, market friendly? Decían. Es que este gobierno no es ni capitalista, ni amigable con los mercados, ni nada por el estilo. La realidad es este gobierno es un gobierno, de hecho lo dice el propio Durán Barba y lo dice Marcos Peña, está alineado con la Internacional Socialista, con la Internacional Popular, lo que pasa es que es un socialismo moderado, es la socialdemocracia. Es como en Estados Unidos el Partido Demócrata, la línea de Bernie Sanders, pero versión estúpida. Concretamente, ¿por qué estoy tan preocupado? Por lo siguiente, Argentina tiene un déficit fiscal. Argentina, para repagar la deuda, necesitaría tener un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Si se llegara a dar todo lo que está haciendo el gobierno para lograr el déficit cero primario, lo estaría logrando con licuación. El verdadero resultado estructural es 1,5 negativo, o sea, estás a 5 puntos. O sea, cuando decís licuación es soltando la inflación. Y que no dejas que se ajusten algunas partidas o partidas otras que van con rezago. Ejemplo, lo que tiene que ver con las jubilaciones, van rezagadas 6 meses. Y los sueldos estatales. Exacto, a eso me refiero. Entonces, en ese rezago vos licuás gasto público, pero eso es una victoria pírrica, porque después al otro semestre, si paraste la inflación, tenés el problema de vuelta. Con lo cual, vos tenés ahí un problema de 5 puntos del PBI. Ahora... O sea, 5 puntos abajo. 5 puntos. Claro, exacto. Sí, pero esto es peor todavía. Porque en realidad el primer semestre cumplió la meta mintiendo ingresos, o sea, metió ingresos que eran extraordinarios como permanentes. Contabilidad creativa. Contabilidad creativa, exactamente. Con lo cual difícilmente cumpla la meta, con lo cual el desastre fiscal es muy grande. No solo eso, sino que además, frente a la situación electoral adversa, se lanza a hacer política fiscal expansiva. No solo eso, está gastando plata a cuenta del otro, ¿o no? No, eso es todavía más grave. O sea, te digo, porque deja de cobrar IVA, te reparte plata. Bueno, podría ser el mismo gobierno que tenía un credo de ajuste del FMI, ahora reparte plata. No, pero por eso, acá lo que cuenta es, se está desviando groseramente de lo pactado con el FMI. ¿Qué dirá el FMI? Bueno, me parece que el FMI, digamos, porque además con toda la inestabilidad que se generó en esta última semana, la descoordinación macroeconómica que genera, eso va a hacer que la actividad caiga, que caiga el empleo, que caiga el salario real, que tenga más pobres, que tenga más indigentes, pero también la caída del PBI implica que te va a caer la recaudación, con lo cual el número fiscal está cada vez más lejos. Con lo cual, digo, el FMI, si no voltea el acuerdo en esta negociación, la hace en la que viene. O sea, cuando se voltea el acuerdo, cierra la canilla. Eso ya se vio. Se lo hicieron a Alfonsín, se lo hicieron a De la Rúa. Exacto. Le cerraron la canilla y... Pensá que el año pasado, si no hubiera sido por el aporte del FMI, Argentina hubiera caído en default y además puso 20.000 millones de dólares adentro del Banco Central. Con lo cual, digamos, si no hubiera estado esa plata, vos tenías una hiperinflación. ¿Está todavía o no está? No. ¿Cómo no está? Se la patinaron el año pasado. El Banco Central el año pasado se patinó 20.000 millones de dólares. ¿No es que cuando se analizan las reservas hay una parte que es intangible, que es para pagar compromiso de deuda? No, eso, digamos, vos tenés partidas de esas características, pero Caputo se ruleteó en 2 meses 15.000 palos verdes. Sí. Bueno, digamos, si entre Sturzenegger y Sanledri se gastaron 5.000 más. O sea, vos el año pasado te patinaste 20.000 millones de dólares. Si vos no hubieras hecho eso, hubieras tenido una hiperinflación. Ahora, ¿qué es lo que... Si la gente que saca los plazos fijos, vamos a llevarla más cotidiana, si la gente que tiene hoy la guita en los plazos fijos, la tasa del 50, 60, no sé cuánto está, dice, no, ¿sabe qué? Desconfío y me paso al dólar.
Es lo que está pasando, de hecho. Por eso, ¿el central hasta cuánto puede bancar la parada? No, las reservas de libre disponibilidad que tiene el Banco Central son 18.000 millones de dólares. ¿Y cuánta plata hay en depósito de plazo fijo? Más de 30.000. Es el doble, 2-1. Está bien, pero ojo que si son los depósitos a plazo fijo en dólares, digo, tenés encajado la mitad. O sea que, digamos, esos tienen cobertura y la otra parte está calzada con operaciones con exportadores. O sea, por eso, lo que vos tenés para bancarte la corrida son 18.000 millones de dólares. Y vos tenés 30.000, entre base monetaria y la ELIC tenés 60.000 millones de dólares. O sea que estos 2 meses pueden llegar a bancarse sin un quilombo mayor. Ya estamos en un quilombo. No, el quilombo ya está. Lo que pasa es que si el Fondo Monetario Internacional declara como incumplido el acuerdo, Argentina cae en default. Ahí viene la piña, lo que vos llamás la piña. Claro, cuando Vos venías diciendo, la piña puede caer o justo antes o justo después de las elecciones. Claro, digamos, el momento... Lamento que no teníamos el tape ese donde vos lo contabas. Claro, el momento, digamos, que vos te das cuenta de estrés financiero es en el 2020 o 2021, donde vos tenés que ir a buscar al mercado 40.000 palos verdes y no tenés los números fiscales como para meritar eso, entonces, digo... El fondo ya te puso una torta de plata, ya te no la te puede patinaste, poner más. ¿quién te va a creer? Exacto. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Este deterioro que toma curso ahora en esta parte del año hace que se precipite en todos los tiempos. Entonces, en cuanto el Fondo Monetario te corta el financiamiento, porque no cumplís las metas, te vas al default. Eso es necesariamente así. No es que Trump puede decirle al señor Lipton, no, mire, este muchacho es nuestra esperanza blanca en el sur del mundo, manténgale. Problema con esa historia. Esa es la historia con la cual, digamos, se masturbaban los economistas amarillos. Y era que la plata iba a aparecer Porque gracias tío Trump la iba a mandar. Trump le iba a mandar. O sea, propio de un adolescente es el análisis ese. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿cómo hace Trump para ponerle plata a un país? No lo puede hacer de cualquier manera. Lo tiene que hacer vía el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? La cartera del Fondo Monetario Internacional es 100.000 millones de dólares y sucede que Argentina tiene 57.000. La mitad. Es casi el 60. ¿No? Y a eso vos le tenés que sumar, entonces la otra plata la tiene prestada. La pregunta es, ¿vos creés que Trump, es cierto que tiene poder de veto, pero va a capitalizar, poner el Fondo Monetario en 50.000 millones de dólares, va a licuar al resto de los países y se la va a dar a Argentina? ¿Ok? Entonces, Sí, sobre todo además cuando desde acá, desesperado por ganar la elección, dicen, ¿saben qué? Esto que firmamos con usted hace un mes, no lo queremos más, tenemos que poner plata en el bolsillo de la gente. sí, bueno, por eso para mí, digo, va a hacer que el acuerdo se caiga. Si no se cae en esta revisión, se cae en la que le sigue. Con lo cual el default es inminente. Cuando vos tenés el escenario de ¿Para default... Alberto también? Aunque Alberto lo niegue. El default lo va a tener Alberto, lo va a tener, digamos, este gobierno si es reelecto. El default es inminente. Sé que no hay manera de levantar el muerto. Sí, lo podés levantar, pero digo, la única forma que vos podés hacer eso es haciendo un programa de ajuste. Un ajuste fiscal duro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, cuando los ajustes fiscales no son recesivos. Cuando el aumento de ahorro que genera el ajuste fiscal va acompañado por un aumento de la inversión. En ese caso... ¿Quién va a venir a invertir acá? Bueno, con el riesgo país oscilando entre 1.600 y 2.000, con la punta corta teniendo oscilaciones entre 4.500 y 7.000 de riesgo país, nadie va a invertir. Con lo cual... Lo que te queda es arreglarte con la gente de adentro. Bueno, por eso, lo que vos vas a tener es que la inversión se va a derrumbar y que en ese contexto, cuando vos haces el ajuste, que es un aumento del ahorro, vas a tener una caída en el nivel de actividad, vas a tener una caída en el nivel de empleo, vas a tener deterioro de los salarios reales, vas a tener más pobres, vas a tener más indigentes. Y el famoso círculo vicioso, ¿cómo se corta, Javier? bueno, los círculos viciosos no existen. Eso es una fantasía que tienen los keynesianos con un error conceptual que se llama multiplicador, que implica violar restricciones de presupuesto. Bueno, perdón, el círculo vicioso, dale, ¿cómo se sale? Bueno, entonces, esa es la única forma que salís, si no te caes en el default. Y el problema es, ¿qué es lo que dispara el default? Cuando vos entrás en default, huís de los activos domésticos. De hecho, más bien se conoció el resultado del domingo a la noche, al toque ya estaban bajando los bonos
estaban bajando las acciones. Y subiendo el dólar. Y subiendo el dólar. Y hoy, ¿qué te encontrás? Con que las acciones perdieron 60% de valor. Sobre todo la de los bancos. El riesgo país está en promedio, hoy 1.700, pero digamos, hay momentos que está... Es casi lo que 2000. tenía de la Rúa, antes del default. No, de Dale Arrúas tenía 1.000. Después de cuando pierde la elección se va a 1.800, creo. Bueno, Estamos ahí. estamos ahí. No es tampoco y para después, discutir. claro, o sea, digo, es marginal. Pero la punta corta está en 7.000. El bono que vende hoy está en 4.500. Pero ayer estuvo en 7.000. O sea, lo que digo es... En cualquier momento aparecen los fondos buitres. Claro. A comprar los bonos. Claro, lo que yo te estoy diciendo es, mira, toda esa situación, ¿qué es lo que va a hacer? Que se derrumbe más la inversión y que te golpee más en la actividad económica y vos vas a salir de los activos. ¿Y cómo haces para salir? Salís yendo a comprar dólares. Ahora, el tema de la salida es este. Vos tenés un depósito, querés salir. ¿Qué haces? Vas al banco y pedís el depósito. Cuando vos le pedís el depósito al banco, el banco se da vuelta y le dice al Banco Central, pagame la LELIQ. Entonces, la LELIQ se convierte en emisión. Vos te acordás que una de las cosas que con Diego nosotros explicábamos, no baja la inflación porque entre lo que viene de arrastre del año pasado, también estaba el problema de la emisión futura, que son las LELIQ. Sí, que era emisión reprimida. Exacto. El famoso M1 que le llaman ustedes. No, eso es base, después M1 es otra definición, pero la base es lo que vos emitís directamente. Entonces, ahí lo que vos te encontrás con esa situación es que cuando los bancos le vayan a pedir la LELIQ, el Banco Central va a emitir. Le da la plata a los depositantes. Balde de nafta. Exactamente. Entonces ahí es donde viene la hiperinflación. ¿Por qué? Porque hoy en el plano monetario tenés tres fuerzas interviniendo para generar una hiper. Por un lado, lo que es la inflación del año pasado. Vos la devaluación del año pasado fue fruto del avance de Marcos Peña sobre el Banco Central el 28 de diciembre del 2017. Eso generó una caída en la demanda de dinero. Me acuerdo que estaba sacado cuando fue eso. Entonces, eso genera una caída en la demanda de dinero y como siguieron emitiendo, se genera un exceso de oferta de dinero. ¿Y cómo transcurre el proceso cuando vos generás el desequilibrio monetario así? Saltan primero los activos financieros, el dólar saltó 120%, después le siguen los mayoristas, subieron 75%, y después el IPC 48%. Esto quiere decir que si vos durante 2019 te parabas arriba de la cantidad de dinero y no metías un mango más, no emitías un mango más, y eso incluye no emitir LELIQs, que es emisión futura, ibas a tardar 18 meses para purgar esa inflación. O sea, había 50% de inflación remanente. ¿Y ahora cuánto es? Wait a minute. O sea, porque eso sigue estando. Después tenés el problema de las LELIQ. Las LELIQ vencen a 7 días. Y hoy es un número similar a la base monetaria prácticamente. Es decir, que en una situación de pánico monetario, vos estás duplicando la cantidad de dinero en muy corto tiempo. Antes de irnos, y por sí o por no, ¿es tan grande la bomba? Sí, claro, porque podría... O sea, vos podés ir a una hiperinflación y un default. O sea, primero se da el default, después se da la hiperinflación. Javier, gracias por venir.